La gracia y la paz de Cristo es el tesoro que hemos de guardar y cultivar más que la propia vida. No reina Dios por lo que uno come o bebe, sino por la justicia, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo, y el que sirve así a Cristo agrada a Dios, y lo aprueban los hombres. En resumen, esmerémonos en lo que favorece la paz y construye la vida común. Deuteronomio capítulo 9. Habíais pecado contra el Señor, vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os apartasteis del camino que el Señor os había marcado. Entonces agarré las losas, las arrojé con las 2 manos y las estrellé ante vuestros ojos. Luego me postré ante el Señor 40 días y 40 noches, como la vez anterior, sin comer pan ni beber agua, pidiendo perdón por el pecado que habíais cometido, haciendo lo que parece mal al Señor, irritándolo, porque tenía miedo de que la ira y la cólera del Señor contra vosotros os destruyese. También aquella vez me escuchó el Señor. Con Aarón se irritó tanto el Señor que quería destruirlo, y entonces tuve que interceder también por Aarón. Después cogí el pecado que os habíais fabricado, el becerro, y lo quemé. Lo machaqué, lo trituré hasta pulverizarlo como ceniza, y arrojé la ceniza en el torrente que baja de la montaña. Me postré ante el Señor, estuve postrado 40 días y 40 noches, porque el Señor pensaba destruiros. Oré al Señor diciendo: Señor mío, no destruyas a tu pueblo, la heredad que redimiste con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No te fijes en la terquedad de este pueblo, en su crimen y su pecado, no sea que digan en la tierra de donde nos sacaste: no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido. Oh, los sacó por odio, para matarlos en el desierto. Son tu pueblo, la heredad que sacaste con tu esfuerzo poderoso y con tu brazo extendido. Éxodo 32. Suplicó Moisés al Señor su Dios, diciendo: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo? Aleja el incendio de tu ira. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste dar una tierra que mana leche y miel. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Dijo el Señor a Moisés: Has obtenido mi favor y te trato personalmente. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Ahora estamos en el sábado santo de la Iglesia. Si Moisés, Éxodo 34, y Elías, Reyes 19, ayunaron durante 40 días antes de ir a la presencia de Dios, ahora nosotros hemos de hacer oración, ayuno y penitencia constante antes del gran aviso inminente. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Lo acabamos de escuchar, Moisés tuvo que ayunar 40 días, ni pan ni agua, para recibir las tablas de la ley. Y después tuvo que volver a ayunar 40 días, porque el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba siendo infiel, el pueblo no quería fiarse o no sabía fiarse de Dios, no quería seguir en fidelidad a Dios, y se buscaba otros dioses falsos. ¿Y tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos recibido el ejemplo, Jesucristo también, 40 días de ayuno en el desierto, antes de iniciar su obra salvadora, su cara al público, digamos, su vida pública, su ministerio, de darnos su palabra y de concluir su obra de redención en esa fase con su presencia encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Pero es que ahora, antes de la segunda venida, tenemos también que ponernos en modo de espera y de máxima vigilancia, para lo cual tenemos que hacer 40 días de ayuno a pan y agua. Bueno, a pan y agua con oración, penitencia, como Dios quiera que sea.
Habrá quien sea capaz de hacerlo los 40 días a Paniagua, habrá quien elija algún día de la semana, habrá quien no pueda hacerlo y elija algún otro tipo de ayuno. La Virgen nos lo dijo en Garabandal. Antes del aviso hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que procurar ser muy buenos. ¿Qué significa eso de que antes tenemos que procurar ser muy buenos? Pues que tenemos que hacer una buena confesión, porque si no estamos en gracia no podemos ser muy buenos. Hay que estar en gracia de Dios, hay que confesarse, hay que prepararse para el gran aviso. Ya no vale eso decir, estamos en tiempo ordinario, estamos en la fase final, en la última prueba de la Iglesia, estamos ya no en el nudo, estamos en el desenlace. Por tanto, el tiempo ordinario, tiempo litúrgico de la Iglesia en el que estamos ahora actualmente, para nosotros los que somos conscientes de que estamos ya en el final, en el desenlace, no nos vale, no nos es suficiente. Por eso queremos hacer ya, a partir de este viernes 24, día de Nuestra Señora Reina de la Paz, Nuestra Señora de la Paz, que además coincide con el patrono de los periodistas, San Francisco de Sales, queremos iniciar 40 días de ayuno, 40 días de oración, de penitencia, de mentalizarnos de que estamos ya en un adviento perpetuo parusíaco, de que nuestra mentalidad tiene que ser de fin de los últimos tiempos, no vale lo que valía antes en el nudo, estamos en el desenlace y por eso ya tenemos que hacer ese ayuno, esa oración, esa penitencia desde ya de aquí hasta el final. Luego vamos a escuchar a San Pedro, el primer papa, que nos lo dice, que hasta que venga el Señor tenemos que tener esa mentalidad, esa preparación, es estar preparados constantemente para que el Señor nos encuentre cuando Él vuelva preparados. Y el aviso es parte de esa segunda venida, es la primera fase de la parusía. Entonces ya es necesario que cambiemos de mentalidad, ya es necesario que hagamos ese esfuerzo de hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, confesarnos con una buena confesión y vivir en un perpetuo adviento parusíaco. Eso es lo que queremos explicaros en este vídeo. Esa es la razón por la cual a partir de este viernes 24 iniciamos esos 40 días que además coinciden con los últimos 40 días de aquella consagración que hicimos al Inmaculado Corazón de María el pasado 8 de junio del año 24. Nos consagrábamos, durante 33 días nos estuvimos preparando para la consagración a los Sagrados Corazones, al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús. El día 8 de junio, día del Inmaculado Corazón de María, nos consagrábamos, nos metíamos en el seno de María y 9 meses después queremos que Jesucristo haya sido formado en nosotros y nosotros en Cristo y que la Virgen Santísima, el Inmaculado Corazón de María, dé a luz en nosotros a Jesucristo. Eso será dentro de 40 días. A partir de el día viernes 24 de junio, 40 días después, concluyen los 9 meses en los cuales nosotros hemos estado metidos en el Inmaculado Corazón de María y que concluyen el día 5 de marzo, día miércoles de ceniza. Se trata de llegar al miércoles de ceniza con Jesucristo formado en nosotros y que ya podamos vivir a partir de ahí ese perpetuo adviento parusíaco, esperando al Señor en primer lugar en el gran aviso y luego en la misión que el Señor nos encomiende con las gracias y los dones que nos dé el Espíritu Santo hasta las siguientes fases de la parusía que concluyen con el juicio de las naciones y antes los arrebatamientos. Como el Señor quiera que sea, pero que nosotros estemos con la mentalidad y con la actitud adecuada. Y para eso nos va a ayudar estos 40 días. Vamos a escuchar cómo lo expresa Agustín Aranda. Atención. Hola Arturo, como complemento al vídeo en el que vas a explicar el porqué de esta iniciativa, pues yo quiero centrarme en el mensaje del 20 de julio de 1969, que fue el día en el que la mujer con la luna bajo sus pies bendijo el agua del pozo de Umbe. Ella dijo que ese agua quedaría bendecida para siempre y curaría a los enfermos y a los sanos. ¿Cómo es que hay que curar a los sanos? Sí, porque aunque muchas personas no tengan enfermedades corporales, que son las que se ven, las que se padecen con dolores físicos, pero tal vez más importante sea el estar sano de alma. Y ahí es donde la Virgen quiere que nos centremos en esta Cuaresma.
le dijo a Santa Felisa: coge 3 mudas interiores de tu hija y llévalas al pozo. Bueno, pues esas 3 mudas interiores, no ropa exterior, no, interiores, porque la Virgen pide que nos lavemos el interior, aunque evidentemente el gesto de lavarse con agua bendecida por la Virgen es el de aplicársela en la cara y en los pies, exteriormente. Por eso la Virgen no dijo que hubiera que beberse el agua, porque no se trata de que el agua esa en concreto del pozo esté llamada a calmar la sed. En ese aspecto se parece un poco a la del pozo de la Samaritana. Bueno, y que pusiese a secar esas 3 mudas interiores donde no recibieran la luz del sol. Qué curioso. Bueno, es que quien tenga limpio el vestido interior, pues estará preparado para recibir la luz de la parusía en sus 3 venidas. Y esa luz es mucho más importante recibirla que no la luz del sol. Por eso previamente pues se oscurecerán las potencias del cielo, se verá la cruz y la cruz se descompondrá durante 4 horas, dará una luz tan intensa que no podrá verse el sol, porque nuestro Señor está por encima. La luz de Dios es luz de luz, como dijo San Juan Evangelista, está por encima de el astro creado por Dios. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa, para que cuando llegue la Cuaresma ya tengamos los deberes hechos y podamos pues hacer un trabajo de mantenimiento. Siempre será mucho más fácil mantener algo que previamente ha sido ordenado, limpio, que no comenzar a ordenar, a retirar suciedades, algo que está muy contaminado. El año litúrgico, pues ya prácticamente consiste en vivir un permanente adviento parusíaco, y aunque por supuesto que seguimos celebrando las fiestas y no es que vayamos por libre, pero la Virgen en Umbe, el primer sábado de Pascua del año 71, llamó a la penitencia. El día de Nochebuena del año 70 mostró el infierno. Qué momento menos indicado con el calendario en la mano, ¿verdad? Porque ya estamos en el desenlace. Entonces, por eso, basándonos en los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, invitamos a que estos 40 días sean días de purificación. En el tiempo, en el periodo de tiempo que queda, todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios. Más vale, pues, como decía Castellani, si es que nos tenemos que equivocar. Eso de equivocarse es relativo, porque quien hace penitencia nunca se equivoca. Pero es mejor equivocarse habiendo adelantado los deberes y que no venga el Señor que no al contrario. Como en la parábola de las vírgenes necias y prudentes. Por supuesto que estamos llamados a encasillarnos en el grupo de las vírgenes prudentes. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Arturo. Y además de que el 24 de enero se celebra el Día de Nuestra Señora de la Paz, sobre lo cual vas a hablar en el vídeo, también es la festividad de San Francisco de Sales, que creo que es el patrón de los periodistas. Así que bueno, pues muchas felicidades por la parte que te toca y bendiciones para todos. Bueno, pues ha quedado bastante claro, ¿verdad? Cuando habla de 3 venidas, obviamente, lo hemos explicado en infinidad de ocasiones y en el libro también, se refiere a 3 momentos de una única segunda venida. La parusía es la segunda venida de Cristo, una única segunda venida, en un juicio en 3 momentos. Primero, el gran aviso, que ya sabéis que es un juicio y será un castigo para quien no esté preparado, más que donde se mezcla la misericordia y la justicia, porque en Dios siempre la misericordia y la justicia van de la mano, y unas veces prevalece más la misericordia, otras veces más la justicia, pero es un juicio increchendo. Primero gran aviso, luego arrebatamientos y finalmente el juicio de las naciones, donde ya quedan definidas las posiciones eternas que cumplirán todos los habitantes de la tierra que haya en ese momento. Bueno, pues vamos a terminar con un breve vídeo que os he preparado,
donde nos damos cuenta que la paz, la gracia y la paz de Cristo son los tesoros más valiosos. La paz es un don y a la vez es un fruto de la vida en el Espíritu Santo, uno de los 12 frutos del Espíritu Santo, fruto de vivir en gracia de Cristo, en su gracia, de no vivir una vida en pecado, de no vivir según la carne, que eso es imposible agradar a Dios viviendo según la carne. Entonces la vida en el Espíritu te da 12 frutos. La paz es un tesoro que no podemos valorar suficientemente bien y que tenemos que hacer lo posible y lo imposible por conservar, por acrecentar, así como la vida en la gracia de Cristo. Y por eso nos van a ayudar estos 40 días para entrar en esa dinámica de mentalidad parusíaca y de reforzarnos en la vida de gracia y en la vida de paz. La paz como el objetivo máximo, la verdadera paz, la que nos trae Cristo, fruto del combate espiritual a favor de Cristo, en fidelidad a nuestro Señor, el buen combate de la fe del que habla San Pablo. Y nada más, que mucho ánimo, que todos tenemos dificultades, tentaciones, pero que por eso tenemos que hacer este último esfuerzo para poder darle esa alegría a Nuestra Señora, de que la escuchamos, que la tomamos en serio. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que procurar ser muy buenos, tenemos que obedecer a Nuestra Señora, que ella es la pura obediencia a Dios. Vamos a valorar lo que significa la paz, la gracia de Cristo, y que Dios nos bendiga. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Atentos a este vídeo y a las indicaciones de San Pedro, el último Papa, porque él fue el primero, pero ahora desde el cielo, junto a Pedro Romano, está siendo el último Papa que le entregó las llaves a Félix Asistiaga para indicarnos por dónde iba este tiempo de parusía, este tiempo de prueba final. ¿Puede haber algo más importante y decisivo que disfrutar de la paz de Cristo? Evidentemente no. Es una paz que el mundo no conoce y que Cristo da a sus verdaderos discípulos y amigos. ¿Cómo puedo entonces lograr dicha paz, que no está a la venta en el mercado y que se hace esquiva a los ricos saciados de sí mismos, mas sin embargo está a mano de los verdaderos pobres de espíritu? Tomándola en serio y buscándola con sincero corazón, estando dispuesto a cualquier sacrificio con tal de lograrla y no perderla, pues esa paz es un tesoro inigualable, el único por el que vale la pena estar dispuesto a perderlo todo. La paz es la tranquilidad del orden, enseña San Agustín, y el desorden, fruto del pecado, te roba la paz de Cristo. La Virgen pura dolorosa trae la verdadera paz de su Hijo, y nos deja las claves en su testamento de 9 de marzo de 1990, donde nos dice: «Vengo a hacer la paz de mis hijos que no me hacen caso». En el testamento nos insistirá en que si somos sinceros y pedimos perdón sinceramente, Dios nos perdonará. La verdadera paz, la de Cristo, es uno de los 12 frutos de una vida en el Espíritu Santo, en santidad y obediencia a Dios, dando el buen combate de la fe. Jesús resucitado nos muestra el orden cuando se aparece a sus discípulos. Primero les da el saludo de paz por 2 veces, diciéndoles «paz a vosotros». Y enseguida, una vez que confirman que es Él porque ven y tocan sus llagas en manos y costado, entonces Jesús les exhala el Espíritu Santo para llenarles de su poder salvador. De igual manera, hemos de prepararnos nosotros para recibir al Espíritu Santo en el gran aviso que está de camino y próximo a nosotros. Hemos de recibir primero el don de la paz de Cristo, fruto de la reconciliación con Dios, fruto de una buena, sincera y santa confesión de los pecados. Entonces escucharemos: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recibiremos la gracia santificante, aumentada o recuperada, que es el tesoro de Cristo y conlleva los frutos santos, entre ellos la paz. Y es ahí donde hemos de enfocarnos en hacernos fuertes en la paz de Cristo, luchar por ella, crecer en ella, cueste lo que cueste, duela lo que duela la cruz que nos toque, porque sólo
estando en la paz de Cristo, siendo verdaderos y dóciles instrumentos de su paz, podremos recibir bien al Espíritu Santo en el aviso. La Virgen del Carmen en Garabandal nos dio las claves para prepararnos para el gran aviso. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que procurar ser muy buenos. Es imposible ser muy buenos, como dice la Virgen, estando en pecado o sin tomarnos en serio el amor a Dios y al prójimo, y sus santos designios sobre nosotros. Hay que preparar una buena y santa confesión, e inmediatamente hay que cultivar las 3 líneas maestras de la Virgen, hacer muchos sacrificios, mucha penitencia y mucha adoración y amor al Santísimo Sacramento del altar, de donde se reciben todas las gracias, especialmente 5 por cada hora santa: reparación, restauración, conversión, salvación y santificación. Este viernes 24 de enero es el Día de la Virgen de la Paz y es el momento idóneo para recorrer los últimos 40 días que quedan para que se cumplan los 9 meses desde nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, que iniciamos el pasado 8 de junio del año 24, y qué mejor manera de hacer estos 40 días que en la oración, el ayuno, la penitencia y la conversión sincera a Dios y a sus planes sobre nosotros. Es una buena manera de concluir nuestra consagración, sin duda. Hace unos días escuchábamos en el Evangelio de la Misa: llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Estamos en aquel día en que el esposo ya nos fue arrebatado, pero está próximo a regresar, y por eso con más razón nos toca ayunar y vigilar intensamente. Estamos en constante adviento parusíaco, con los signos de los tiempos gritándonos, y tenemos 2 opciones a imitar: ser como las vírgenes necias o como las sensatas. Queriendo imitar a las sensatas, vamos a iniciar este viernes estos 40 días, hasta el próximo miércoles de ceniza, llegando, si Dios quiere, a la Cuaresma con velocidad de crucero. Estos 40 días previos a la Cuaresma serán una oportunidad excelente para que con la gracia de Cristo y nuestros esfuerzos podamos mostrar a Dios y a María Santísima nuestro deseo sincero de que el Señor sea formado en nosotros y que amanezca para nosotros la luz de Cristo en medio de nuestras tinieblas. Se trata de dar un paso firme en medio de la niebla profetizada y que palpamos, un sí consciente al Señor y su parusía, decir con todas las consecuencias: hágase, fiat voluntas tua. Si la paz es la tranquilidad del orden, hemos de poner con la gracia de Dios las bases sólidas para un orden en nuestro día a día que sea inquebrantable, firme, decidido en el seguimiento y configuración con Cristo y su Evangelio. No valen las medias tintas. Nos gustaría llegar a la Cuaresma convertidos en verdaderos instrumentos de la paz de Cristo. No es necesario esperar al calendario litúrgico para dar este paso al frente, y además es una manera de resolver, una manera de vivir, tomándonos en serio la conversión desde ya, sin esperar más. La Virgen pura dolorosa hizo muchos llamados en este sentido. El 11 de diciembre de 1975, en Umbe, la Virgen nos pidió hacer sacrificios, como en Garabandal. Cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís un pecador, me cerráis una herida. Estoy muy contenta con Umbe, os tengo a todos bajo mi manto. San Pedro, nuestro primer papa, y ante la inminencia de la venida del Señor, como ahora, nos enseñó la manera de proceder para estar bien preparados cuando nos dice, y es palabra de Dios: el oro ha de desaparecer, en cambio, la fe, que vale mucho más, no se perderá hasta el día en que se nos revele Cristo Jesús. Entonces recibiréis por ella alabanza, gloria y honor. Al final alcanzaréis vuestra salvación como premio a vuestra fe. Como hijos obedientes, no viváis ya como en el tiempo anterior, cuando todavía estabais en la ignorancia y os guiabais por vuestras pasiones. El que os llamó es santo,
y también vosotros habéis de serlo en toda vuestra conducta. Amaos entonces unos a otros de todo corazón, ya que nacisteis a otra vida que no viene de hombres mortales. Ahora vivís por la palabra eterna de Dios que vive y permanece. Llevad una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. No devolváis mal por mal, ni respondáis al insulto con el insulto. Al contrario, responded con bendiciones, ya que a eso os llamaron, a bendecir y a heredar una bendición. Lo importante es pedir a Dios una conciencia limpia. Pasad el tiempo que os queda en esta vida, no ya según los malos deseos del hombre, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. El fin de todas las cosas está próximo. Por esto llevad una vida sobria y estad alerta, dispuestos para la oración. Alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, de modo que en el día en que Él venga glorioso, estaréis también en el gozo y la alegría. Si el justo se salva apenas, ¿dónde se presentarán el pecador y el impío? El Dios, que es pura bondad, os ha llamado a compartir con Cristo su eterna gloria, y después de que sufráis un poco os hará perfectos, firmes y fuertes hasta que estéis seguros. Esforzaos más y más por asegurar la llamada de Dios que os ha elegido. Si obráis así, no tropezaréis nunca, y se os facilitará la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Que santa y religiosa debe ser vuestra conducta, esperando y apresurando por ese medio la venida del día de Dios, un mundo en que reinará la justicia. Durante esta espera, esforzaos para que Dios os halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz, y considerad que la paciencia del Señor con nosotros es para nuestra salvación. Tened cuidado, no sea que gente extraviada os engañe y os arrastre, os haga perder la firmeza y por fin caer. Creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.